Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo censurar objetos o caras en videos. Espero que les sea útil. Vamos a utilizar unos pequeños videos. Voy a utilizar este video. Recuerden que si tomamos un objeto y lo pasamos a secuencia, en la secuencia nueva toma el nombre del archivo y las propiedades del mismo. Vamos a censurar el rostro de esta mujer. Vamos a utilizar un blur. Nos vamos a efectos, buscamos blur. Nos vamos a efectos, le decimos qué tanto porcentaje y creamos una máscara. Voy a utilizar un círculo, voy a acercarme, aquí tengo el rostro, voy a ajustarlo. Vamos a empezar a hacer la animación. En la máscara se ha creado unos parámetros que podemos modificar. Podemos invertir la máscara. Podemos darle un calado, como podemos ver aquí, pero jalando este pequeño. Ok, ahí ya tenemos lo que es la máscara en el rostro de la mujer. De acuerdo, vamos a hacer la animación. Vamos a hacer de tres formas cómo censurar. Podemos hacerlo automáticamente. El programa automáticamente irá blureándolo, pero no nos dejará ver, a menos que le digamos que nos muestre la previsualización. Podemos, si el objeto no se mueve mucho, podemos usar solamente la posición y rotación, y posición, escala y rotación. Depende mucho del objeto que estemos traqueando. En esta ocasión vamos a dejarlo como posición, escala y rotación. Lo selecciono. Para saber que lo estoy marcando, le voy a dar de forma automática con previsualización. Aquí podemos ver cómo el programa va cuadro por cuadro haciendo la pequeña animación y el porcentaje. Yo empecé de en medio hacia atrás y voy a empezar de en medio hacia adelante. Aquí podemos ir viendo. Hay momentos que el tracking pierde el objeto y podemos pararlo y reubicarlo. Lo volvemos a reubicar y le damos otra vez. Lo reubicamos. Este proceso depende mucho de su máquina, qué tantas capacidades tenga, y lo hará más rápido. Si podemos observar, la máscara se expande o se contrae de acuerdo a la imagen que se está traqueando. Aquí podemos ajustarla para que sea más en el rostro. Como podemos ver, aquí perdió el tracking. Podemos darle acercamiento para ver en qué parte. Aquí, en este punto, podemos reajustarlo. Y otra vez. Y así es como quedaría nuestro blur automáticamente con el tracker de Premiere.
pero esta solamente es una forma de hacer este procedimiento. Ahora vamos a ver cómo hacer este procedimiento de manera manual. Vamos a ir al inicio, vamos a seleccionar nuestra máscara, vamos a activar la creación de máscara y vamos a dar play y vamos a ir acomodándolo con el mouse. Play, acomodamos. Play, acomodamos. Solo que con esto podemos mover el tamaño como lo vayamos requiriendo. Muy bien, y ahí ya terminamos de nuestra forma manual. Yo les recomiendo que inicien por el principio y no en medio, porque si es en medio sería más trabajoso estar moviéndolo hacia atrás. Aquí podemos ver también. Vamos a tapar el faro. Vamos a ponerle que solamente sea posición y nos vamos hacia atrás. Y nos vamos para adelante. Así lo hicimos de forma automática con el tracker de Premiere, que funciona muy bien. Como lo podemos ver, vamos a utilizar este también como ejemplo. Acuérdense, seleccionando el archivo, Alt, clic sostenido, lo jalamos y hacemos una copia. Vamos a borrar el tracking. Vamos a irnos al inicio, vamos a ponerlo. Vamos a activar el relojito para que haga nuestra máscara. Play. Ahí lo tenemos. Estas son dos formas de hacer el censurado de objetos y caras, pero hay una tercera. Muy bien. Ponemos la cámara, ponemos la máscara, activamos el reloj y la siguiente forma es con el scroll. Vamos a utilizar el scroll del ratón para hacer los puntos de traqueo. Tenemos nuestra máscara, lo hacemos con scroll, lo movemos. Si se fijan cómo se va moviendo, y lo movemos poquito. Movemos el scroll y vamos creando la máscara. Lo bueno que puedes poner el scroll hacia atrás para ver cómo va la animación. Estas serían las tres formas de censurar objetos y caras en videos. La mejor opción es utilizar los tres métodos juntos. En unas partes podemos utilizar manual, scroll, los dos juntos.
y en otras ocasiones podemos usar en partes el automático. Una cosa más, digamos que en vez de blur querían mosaico. Y ya lo hiciste con blur. Y volver a traquear toda la parte, yo creo que sí es un poquito tardado. Entonces ponemos el mosaico, desactivamos la cámara blur, seleccionamos, nos vamos al inicio, seleccionamos la máscara, control C, seleccionamos, control V, y así de fácil copiamos una máscara a otra. Y aquí ya tenemos, en vez de blur, tenemos mosaico. Espero que este pequeño tutorial de cómo censurar objetos y caras les sea útil.